Buenos días, apreciados estudiantes del Instituto CENES. Continuando con nuestro curso de legislación comercial, laboral y tributaria, abarcando ya lo que es el módulo 2, que representa el tema de derecho laboral, hablaremos en este capítulo de lo que es el contrato individual de trabajo. Hasta el momento hemos visto el derecho laboral como esa herramienta que regula pues, las relaciones entre empleadores y trabajadores. Pues lógicamente en el tema formal nos encontramos con lo que es entonces el contrato de trabajo. Aquí nos encontraremos con toda la regulación que aparece en el Código Sustantivo de Trabajo. En este caso, el artículo 22 nos menciona pues que el contrato de trabajo es aquel acuerdo, ¿sí?, en el que una persona natural se obliga pues a prestar sus servicios a una persona natural o jurídica. Recordemos esto de por qué solamente una persona natural puede trabajar. Solamente el ser humano en tema jurídico pues, se conoce como aquel que tiene la capacidad de trabajo porque es aquel que lo puede realizar de manera consciente. Entonces, este trabajo, que es un acuerdo entre directamente el empleador, que puede ser una persona jurídica o una persona natural, y como empleador y como trabajador, ya directamente solamente la persona natural, que es quien lo realiza de manera consciente. Este trabajo, entonces, es desarrollado, ¿sí?, mediante unos acuerdos, que puede ser, entonces, el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo nosotros encontraremos siempre que van a existir unos elementos principales. Estos elementos son, primero, la actividad, o sea, cuál es el oficio que va a realizar este trabajador, la subordinación o dependencia, que a qué nos hace referencia, al hecho de que nosotros, por tener un contrato de trabajo y unas condiciones, pues recibimos órdenes, ¿sí? Y estamos impuestos a unas condiciones de parte de nuestro empleador. Y pues en último lugar la remuneración, en este caso puede ser salario, que puede ser jornal, que puede ser un sueldo, bueno, diferentes tipos de remuneraciones que encontraremos. Cuando existen estos elementos, independiente de la naturaleza del contrato o nombre que se le dé, pues estaremos hablando de un contrato de trabajo como tal. Hay unas presunciones, ¿no? Que la primera, pues que todo trabajo está regido por un contrato de trabajo, ¿sí? Que aunque el contrato de trabajo se ponga un nombre diferente, una naturaleza diferente, como es el caso de una OPS y demás, si cumple con los tres elementos anteriores, se considera un contrato de trabajo. Dependiendo de las cláusulas del trabajador, un trabajador puede trabajar en diferentes lugares, a menos de que en el mismo contrato se establezca la exclusividad de trabajar en ese lugar. También se considera que todo trabajo debe ser remunerado independiente de su remuneración, bien sea en especie, en salario, en dinero, por jornal, por acciones, entre otros tipos. Obviamente el trabajador puede participar dentro de las utilidades de la empresa como una especie de remuneración, pero no puede asumir los riesgos o pérdidas por las actuaciones celebradas con la administración. La capacidad de contratar pues es de 18 años. Uno puede contratar a una persona menor de 18 años con permiso especial de padres y pues con permisos de instrucciones de trabajo o alcaldías anteriormente. Ante esas presunciones, pues nosotros hablaremos que existen dos tipos de modalidades de contratación. La primera, la verbal, y la segunda, la escrita. Esta verbal, para que exista este acuerdo verbal, pues las dos partes, empleador como trabajador, deben ponerse de acuerdo en que en la índole, o sea, el trabajo que se realizará, el sitio donde este se realizará, cuál será la remuneración y la cuantía de esa remuneración y la duración de este contrato. Recordemos que dentro de los principios fundamentales del derecho laboral nosotros encontramos la primacía de la realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos este escenario cuando hablamos de un contrato verbal. Un contrato verbal prima es un poco la realidad de lo que nosotros estamos haciendo en el ejercicio. Por otro lado, el contrato escrito, pues obviamente es el contrato ya donde se firman las partes
En él hay unas cláusulas especiales adicionales a las que puedan poner las dos partes, ¿no? Como son la identificación y domicilio de las partes, los lugares y donde se desarrollará el trabajo, las cuantías y tipos de remuneración que tienen, su horario, sus diferentes acuerdos o partes que establecen allí. Entonces son cláusulas especiales adicionales a las que ellos pueden acordar por sus partes. Cuando nosotros hablamos ya de un contrato de trabajo, pues escrito, nos vamos a referir, existen diferentes tipos de contrato de trabajos, pero principalmente hablamos de dos: un término fijo y un término indefinido. Término fijo, como su nombre lo indica, pues este tiene un plazo determinado para su ejecución de su labor, ¿no? Dentro de este hay que aclarar que los contratos a término fijo inferiores a un año solamente pueden ser renovados 3 veces durante ese periodo. O sea, solamente podemos hacer 3 contratos inferiores a un año para el mismo trabajador. Una vez hechos estos 3 contratos, perdón, el siguiente contrato no puede ser inferior al término de un año. Y este contrato pues tiene algo de buena forma, y es que aquí el tema del contrato puede ser renovado indefinidamente. Entonces, es una garantía para los dos. Uno, porque pues entre las causales de terminación puede ser pues que ya realmente no hay una buena relación entre los dos, entonces lo mejor es terminar. Y si se extiende mucho el tema del contrato, pues obviamente es más difícil conseguir razones para terminar y demás. El contrato a término fijo, ¿sí? No puede ser superior a 3 años, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta diferentes variables que las veremos a fondo en la sesión. Por la otra parte, el contrato a término indefinido, pues obviamente no existe una fecha límite, pero sí tiene unas causales de despido, ¿sí? Como hay plazo por el trabajador para avisar con 30 días de anticipación, y pues lo que da esto es una estabilidad para el trabajador un poco, y pues para el empleador también una seguridad de trabajo con ese empleado. Estos dos tipos de contrataciones pues dependen obviamente de diferentes factores para llevarse a cabo. Entre factores que tienen los contratos hablamos de suspensión y de terminación, ¿no? Existen factores por los que se suspenden, como la muerte del patrón, ¿sí? Por la muerte del patrón y que no haya quien asuma, puede ser causal de suspensión y terminación. Porque el empleador se inhabilite para trabajar, pues hay una suspensión, porque la empresa suspenda sus actividades hasta por 120 días, por permisos, por permisos temporales también. Entonces nosotros tenemos estos tipos de suspensión. Por prestar servicio militar encontramos, por el tema cuando estamos en huelga, y por obviamente cuando hay una detención preventiva de este empleador, que luego una condena hasta 8 días que no haya una condena, pues hay término para suspender ese contrato. Por terminación, pues nosotros encontramos lógicamente la primera, pues que el trabajador se muera por consentimiento de las dos partes, porque el plazo ya se termine, porque ya la suspensión de las actividades supera los 120 días. Entonces hay un motivo para dar terminación al contrato, porque ya sentencia al trabajador de algún delito que cometió, es permitido entonces la terminación por justa causa. Porque el trabajador no regresa a su puesto de trabajo, pues perfectamente se pueden terminar. Vamos a encontrar esta actividad donde realizaremos entonces un cuadro comparativo entre cuáles son las razones de justa causa por parte de un empleador y las justas causas por parte de un trabajador. Adicionalmente, debemos buscar una asistencia por despido sin justa causa y ver cuáles fueron esas causales que se rompieron y por las cuales se tomaron decisiones de dar por terminado un contrato de trabajo. Vamos a ver los hechos que se ordenó y qué decisión se tomó, bien sea a favor del empleador o a favor del trabajador. Con esta actividad nosotros desarrollaremos a fondo y dentro de las sesiones los conceptos que vemos en este espacio de tiempo. Entonces nos vemos en la sesión y que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por su tiempo.